Dios ha preservado y ahora presenta evidencias de todos los eventos principales que se mencionan en la Biblia. Y Satanás, en previsión de lo que Dios estaba a punto de hacer, ha suscitado historias sobre el Arca de la Alianza. Estar en Etiopía, sobre el Arca de Noé estando en el monte Ararat, ha sacado todo tipo de historias para tratar de enturbiar el agua y confundir los problemas sobre estas cosas importantes. Ahora, Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, pero cumplirá aquello a lo que fue enviado. Vivimos en un planeta que tiene casi 6.000 millones de personas. Muchas de estas personas han sido criadas como hindúes y budistas. Creen que su Dios es un pedazo de piedra, o una cobra, una serpiente mortal. Y amigos, si ustedes y yo hubiéramos nacido y crecido allí, nosotros creeríamos lo mismo. Así que no nos engañemos. Cristo murió por estas personas, Dios las ama, y Él ha guardado estas cosas. Y ahora los está mostrando para que todos puedan verlos. La Biblia nos dice que debemos ser capaces de dar una razón por la esperanza que hay en nosotros a los que la piden. De todos modos, Dios está proporcionando estas cosas, que verás aquí. Y lo más rápido posible, los estamos poniendo a disposición de todos. Cuando encontramos personas que van a los campos misioneros, les proporcionamos material gratuito para que lo muestren. Este material ahora se está utilizando en Rusia, Japón, Corea, África, América del Sur, y estamos recibiendo cartas, llamadas telefónicas, y ese tipo de cosas, diciendo el resultado que tiene. Ahora una de las cosas que realmente conmovió mi corazón, y el hermano Grover está familiarizado con esto, estaba en una universidad mostrando este material, y respondiendo preguntas después. Al final del programa, 2 hombres de los que me habían advertido, que me masticaría y me escupiría. Bendice sus corazones. Se acercó y tenían algunas preguntas. Bueno, el Señor me dio algunas respuestas para esos hombres. 2 años después recibí una carta de uno de ellos y comenzó, dice que puede interesar, para que sepas que ahora soy un seguidor bautizado de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda la oscuridad que Satanás ha creado en esta tierra no está en África. Hay mucha gente aquí a la que se le han enseñado cosas que no son ciertas. Y este hombre continuó diciendo en su carta, dijo, nunca lo había oído explicar en una manera que yo podía creer antes. Ahora bien, hay personas que simplemente le dicen a la gente que la Biblia lo dice, así que tienes que creerlo. Bueno, hay más de 600 denominaciones protestantes en América, y todas estas personas tienen una opinión diferente de lo que dice la Biblia. Ahora, no hace falta ser un científico espacial para darse cuenta que de 600 opiniones diferentes, al menos 599 están equivocados, y luego entras en las probabilidades de si esto último tiene razón o no, y son bastante delgados. La Biblia dice que no hay quien haga el bien, y dice que vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así que amigos, cuando hemos tenido uno de nuestros mejores días, todavía nos falta lo que Dios quiere que seamos, y así somos todos, en necesidad de la limpieza de Dios y rehabilitación. Hemos vivido en un planeta que está tan contaminado con el pecado, que nos hemos acostumbrado y muchas de las cosas en las que no pensamos nada. Dios no puede y no tolerará en su universo eterno. Miras hoy y escuchas las noticias y la gente que solía sacudir el puño a alguien por cortarles el paso, o ya sabes, tírales algunas malas palabras, ahora saca un arma y vuélvelos a volar.
Quiero decir que se está poniendo mortal ahí fuera. Todo esto es el resultado de personas que ignoran los requisitos de Dios. Si leemos el capítulo 20 de Éxodo, lo que Dios dijo, sus requisitos eran que todos, si vivimos de acuerdo con ellos, tengamos paz y felicidad, todos. Nosotros, los estúpidos como yo, no seríamos aprovechados por personas inteligentes, y la gente débil no sería aprovechada por gente poderosa. Todos viviríamos en armonía y felicidad, y eso es lo que Dios restaurará en esta tierra. Y si tú y yo queremos participar, y personalmente creo que no estarías aquí si no quisieras. Si queremos participar de eso, podemos ir al Padre en el nombre y la sangre de su Hijo y pedir perdón y rehabilitación. Para que estemos listos cuando Él venga. Ahora bien, hemos escuchado muchos reclamos y lo que me gustaría que hicieras es ver este video en oración. Y al final tendré algunos comentarios especialmente sobre el Arca de la Alianza. Pero algunas personas me han dicho, bueno, Ron, todo lo que necesitas es el Arca de la Alianza, no necesitas el resto. Bueno, si Dios los preservó y los está sacando a la luz, alguien los necesita. Está bien, tú y yo no podemos, pero alguien sí. Él no desperdicia sus esfuerzos, y si yo hubiera sido criado como hindú o budista, necesitaría mucho más de lo que creo que necesito ahora. Y el hecho es que probablemente necesito mucho más de lo que creo, si ves de dónde vengo. Entonces, si alguien que sabe cómo operar este equipo encenderá nuestro video, y si está en algún lugar donde no puede ver la pantalla, mueva hacia donde pueda verla. Y este video tiene una duración de 1 hora y 10 minutos. Bueno, de todos modos, seguiremos adelante y mostraremos el video. Volveré al final y haré algunos comentarios sobre el Arca de la Alianza. El 20 de junio de 1987, después de 10 años de intensa investigación, el gobierno turco anunció el mundo el descubrimiento del Arca de Noé y la dedicación de ella y sus alrededores. Tiene un parque nacional. En 1977, Ron Wyatt hizo su primer viaje a esta zona. Fue durante este primer viaje que Ron encontró numerosas enormes piedras de anclaje de estilo drogue, todas del mismo tamaño aproximado que el de aquí. Todos estos estaban alineados directamente con el objeto en forma de bote, lo que demuestra que están ser soltado o dejado caer cuando el arca entró en el área de su descanso final. Estos llevan antiguos inscripciones iconográficas de los 8 sobrevivientes de la inundación. En diciembre de 1978, un terremoto en esta zona tan remota derribó la tierra alrededor de la formación, lo que le permitió a Ron ver por primera vez las vigas de costilla y las vigas de soporte de la cubierta, visiblemente expuesto en los lados. También se formó una gran grieta a lo largo de toda la longitud del objeto, y pudo medir la profundidad y tomar muestras para su análisis. Los análisis mostraron un contenido de carbono orgánico muy alto consistente con la madera antigua. Las encuestas de detección de metales posteriores y el radar de interfaz del subsuelo mostraron una increíble estructura encapsulada dentro de la formación. Las quillas y las quillas, los mamparos, las cubiertas e incluso las particiones entre las jaulas se hicieron visibles a través de estos dispositivos científicos. ¿Crees que el Arca de Noé realmente existió? ¿Podría la leyenda que suena como un cuento de hadas realmente convertido en hecho probado? Bueno, la búsqueda ha estado ocurriendo desde los tiempos bíblicos, y en un momento, vas a conocer a algunas personas que están seguros de haber encontrado el arca. Ahora, sabemos que tales afirmaciones se han hecho antes, pero hace unos meses llegó esta gente al 2020, con algunos descubrimientos científicos nuevos e intrigantes. Los seguimos hasta las montañas del este de Turquía, y lo que verás es una extraña aventura, con una gran cantidad de personajes inverosímiles. La historia de Tom Yarrell toma muchos giros y vueltas.
Considere, si la historia bíblica de la creación es un hecho, y no fábula, entonces la teoría de la evolución está toda mojada. Un descubrimiento confirmado sería el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos, y proporcionar a los fundamentalistas religiosos pruebas contundentes de la fiabilidad absoluta de la Biblia. Así, el Arca de Noé se ha convertido en el artefacto más controvertido jamás registrado por el hombre. Esa es la belleza seductora que los trae aquí, Snow Cap Mount Ararat. Los exploradores buscaron el arca allí ya que ese es el punto más alto por aquí, y cuando las aguas de la inundación retrocedieron, presumiblemente ahí es donde habría aterrizado. Pero la Biblia describe las montañas de Ararat, montañas en plural. Es posible que el arca se detuviera en una de las montañas hermanas más pequeñas de Ararat. Tal teoría es aborrecible para los fundamentalistas de antaño, los verdaderos creyentes que son inflexibles en su fe de que la Biblia se refería solo a Ararat como el sitio del arca. ¿Alguna vez ha visto algo así? Mira el grano en esta cosa, casi parece madera. Pero ahora hay fundamentalistas que contradicen esa afirmación. Ellos son los nuevos creyentes. Ron Wyatt y Dave Fassel creen que han encontrado el arte en una ladera de lo que la gente local llama Montaña del Juicio Final, unas 15 millas al sur del monte Ararat. Su fiebre por el arte es alimentada por expediciones a pie en lo profundo de los valles circundantes. Aquí, siguiendo a un aldeano kurdo local que dibujó mapas en sus palmas, Wyatt y Fassel han hecho lo que consideran descubrimientos emocionantes e importantes. Aparentemente viejas lápidas armenias que conmemoran la supervivencia de Noé y su familia. Cuando los primeros cristianos encontraron estas cruces como un fundamento, pensaron que esculpieron 8 cruces en él para los 8 sobrevivientes. Todo este valle era conocido como la región de los 8. Ron, ¿cuál es el significado de la ubicación de las cruces en estas piedras? Muy bien, Tom. Esta es una iconografía. Representación aquí de un hombre cabeza de familia, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras o nueras. Y como pueden ver aquí, las 8 cruces, las que están a su izquierda, son las damas de la familia. Los de su derecha son los hombres de la familia. ¿Encajan estos en la historia de Noé? Le hacen a Wyatt y Fassel que estas piedras parecen estar alineadas directamente con el sitio en forma de bote en la montaña del fin del mundo. El sitio en forma de barco fue encontrado y fotografiado por primera vez por un capitán del ejército turco en 1959. Rápidamente fue explorado y descartado como un fenómeno de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, reavivó su interés hace unos años. Trajo a Dave Fassel, un experto en salvamento marítimo, para evaluarlo. El equipo de Domesday Mountain trajo alta tecnología para explorar la leyenda más antigua de hombre. Comenzaron a escanear su sitio con un generador de frecuencia molecular. Es un dispositivo que utilizan los cirujanos para localizar tumores cancerosos y ha sido utilizado por un fácil de localizar tesoros submarinos. Esta vez, el generador de frecuencia molecular comenzó a captar un patrón único de hierro, líneas debajo de la Tierra. Comenzaron a colocar cintas a lo largo de esas líneas. La forma final delineada por las cintas era la de un enorme barco, la longitud aproximada, y el ancho del arca de Noé, como se describe en la Biblia. El fascinante campo de las cintas pronto atrajo un mayor interés académico. Eso parece hierro. El Dr. John Baumgartner, físico de los Alamos Laboratories, envió muestras a el laboratorio para el análisis y confirmó que el metal que estaban rastreando con las cintas era, efectivamente, de hierro. Con el ancho y el largo conocidos, la única pregunta que quedaba era la profundidad. Al ubicar la profundidad del casco, pudieron determinar si el objeto con forma de bote tenía la capacidad de carga descrita en el arca bíblica. Para resolver este problema final, Wyatt y Fassel llevó al geólogo Tom Fennard a Turquía con el radar subterráneo de servicio pesado de su compañía. Equipo como este ubicó la grabadora de la cabina de la caja negra en el piso del congelado río Potomac después del accidente de Air Florida. Supongamos que esta roca fuera un pie o 2 pies subterráneo, te daría una idea de dónde estaba. ¿Podrías localizarlo? Sí, pudimos. Es posible que haya un momento en el que digas que esto es un hecho por el hombre. Objeto, la simetría de la característica sugiere que es un barco. Espero probar que el metro estructura es de hecho la de un barco. De hecho, hay algo debajo de esa roca además de roca, A mayúscula. En la montaña se utilizó un dispositivo de radar desarrollado por Geophysical Survey Systems en Hudson. El dispositivo llamado SIR es utilizado por compañías de exploración de energía para analizar lo que hay debajo de la Tierra. Superficie. Según SUR, bajo el monte Arredog hay algo hecho por el hombre. Estos datos no representan la geología natural. Es una estructura hecha por el hombre. Estos
Se están produciendo reflexiones muy periódicas, demasiado periódicas para ser interfaces aleatorias de tipo natural. El gobernador de Ari hizo que Ron hiciera una demostración del radar. Cuando encontró lo que parecía un roto madera cerca de la superficie, el gobernador la hizo desenterrar y se la dio a Ron para que la verificara. La prueba de laboratorio reveló carbono orgánico. Era madera petrificada. Pero la prueba final fue cuando fue seccionado. La evidencia era obvia. No solo la estructura interna de madera podría, como se ve, también era de madera claramente laminada. Se podían ver 3 capas separadas del adhesivo. Material o pegamento se había filtrado y endurecido en un extremo y estaba perfectamente alineada con las capas internas. Nuestro último viaje por ahí el pasado junio. Encontré este remache muy impresionante y si nota aquí, la placa en sí es solo un poco más de 1/4 de pulgada de espesor, es aproximadamente 3,5 pulgadas de diámetro, la placa en sí, y luego el eje del remache es aproximadamente 1 pulgada a 1,25 pulgadas de diámetro. Y si te fijas aquí, golpeó mientras estaba caliente y ensanchó el extremo del eje para que no se deslizara de vuelta a través del agujero en esta arandela, y esto muestra que sus habilidades para usar el metal era bastante avanzado, bastante sofisticado, y la gente allí está. Miles de estos remaches en este barco. De hecho, en cada juntadón de la madera, las estructuras se mantienen unidas. Están unidos por grandes placas de metal que son predominantemente hierro, y luego estos remaches. Buen día, me preguntaba cómo se compara el tamaño de la estructura con las dimensiones de la Biblia. Bien, Moisés fue educado en Egipto. Se nos dice eso en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Y el codo real egipcio con el que estaba familiarizado y creemos que usó al dar las dimensiones del arca. Arco es de 20,6 pulgadas y 300 de ellos es exactamente 515 pies, y esa es la dimensión de longitud del barco. El barco se ha ensanchado un poco, y esto es de esperar en un barco envejecido. Entonces, el ancho es un poco mayor que el especificado en la Biblia, pero usted calcula el grado de abriéndose y obtienes medidas muy parecidas, muy similares a las de la Biblia. El gobierno turco ha completado recientemente un hermoso centro de visitantes justo encima del arca para que los visitantes de todas las religiones de todas las naciones puedan visitar y ver el arca por sí mismos. Puedo sentir mi miedo. Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. En Génesis 19, leemos cómo estas ciudades fueron destruidas por Dios con azufre y fuego del cielo. El primer registro bíblico de la venganza de Dios sobre el mal desde el gran diluvio. Mi esposo, el arqueólogo bíblico Ron Wyatt, nunca planeó buscar estas ciudades. Pero en 1989, mientras trabajaba en otro proyecto, de repente se sintió impresionado de detenerse y examinar algunas formaciones de color blanquecino de forma extraña a lo largo de la costa occidental del Mar Muerto. Después de haber pasado por allí al menos 30 o 40 veces en los últimos 12 años,
Esta vez, de repente parecían las formas de los muros y edificios de la ciudad. Al detenerse, él y su tripulación examinaron de cerca estas áreas desoladas. Tomando muestras del material, descubrieron que se partía directamente en la mano, y se desintegró en polvo con la consistencia de polvos de talco como nos muestra aquí Greg Brewer. En agosto de 1990, Ron regresó a estos sitios para explorarlos a fondo, 5 sitios que había localizado hasta el momento. Lo acompañé en este viaje junto con Marv y Renetta Wilson de Garland, Texas. Cuando nos acercamos al primer sitio que examinamos, todos pudimos ver fácilmente las formas que Ron había descrito. Como ningún camino conducía a estas áreas, sacamos nuestro automóvil del camino y comenzamos la caminata larga y difícil. No había duda de que estas áreas eran exclusivas del área circundante inmediata. Era muy difícil caminar hasta allí porque el material suelto hacía que caminar fuera una tarea ardua, siguiendo lo que claramente parecía la forma de una pared exterior. Pronto nos reunimos con la mayoría. Teniendo vista. El muro había terminado y, ahora estábamos mirando hacia lo que parecía ser la entrada a la ciudad. Pero antes de entrar, nuestro interés fue cautivado por un hallazgo muy inusual. A unas 100 yardas de la entrada en un nivel alto había una forma singular como... Al verlo desde todos los ángulos, todos estuvimos de acuerdo en que claramente tenía la forma de una esfinge. Más tarde encontramos más de estas formas de esfinges, que veremos más adelante en la película. Al entrar en la sección abierta, pronto nos encontramos caminando por senderos muy distintivos, que se comunicaban entre sí como nuestras calles hoy. Nos acercamos a lo que parecía ser un callejón sin salida, lo encontramos girado a la derecha y continuamos hasta encontrar otra calle. Había un orden distinto aquí. Estas fueron claramente una vez calles y... A lo largo de estas calles estaban las formas de los edificios. Incluso para nuestro ojo inexperto, la evidencia era innegable. La forma de Ziggurat cerca de la entrada se conservó casi a la perfección. Nuestra investigación había arrojado el fascinante hecho de que sustancias quemadas con azufre o azufre tenía una ceniza restante que era más pesada que la sustancia inicial sin quemar. Eso explicaba nuestra pregunta de por qué las cenizas de estas ciudades habían podido permanecer todos estos 3.900 años. La estratificación presente en todas las formaciones fue otra evidencia positiva de que, independientemente de lo que alguna vez hayan sido, habían sido quemados a temperaturas superiores a los 4 o 5.000 grados. Este efecto de capas fue el resultado de la ionización térmica. Cuando una sustancia se quema a temperaturas extremadamente altas, los iones de las diversas sustancias que se queman se atraen y se repelen, distorsionando la llama. Ron llamó nuestra atención sobre las características presentes aquí que simplemente no ocurren naturalmente. Nos mostró una sección que reveló una pared doble rota, que se extendía hacia nosotros en un ángulo perfecto de 90 grados. El sitio que estábamos examinando estaba ubicado en la base de Masada. Y pronto todos decidimos que deberíamos ir a la cima de Masada y filmar estas áreas desde allí. Cuando tomamos el teleférico hasta la cima, la vista era impresionante. La forma de la ciudad se revelaba perfectamente debajo de nosotros. Aquí vimos un área similar a una plataforma gigante, perfectamente simétrica, que era idéntica a las áreas del templo de otras ciudades antiguas, como la bíblica Susa o Susa, ubicada en el actual Irán. Luego vimos la sección elevada a la que habíamos subido antes,
con forma de esfinge y zigurat. Todos estábamos convencidos, pero también sabíamos que tenía que haber más evidencia que esta para convencer a otros. Ahora la Biblia nos dice que llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora lo que ves frente a ti aquí es el resultado de grandes y pequeños, bien de diferentes tamaños. Trozos de azufre, azufre ardiente que han golpeado. Y lo que encontramos aquí es que Dios hizo llover este azufre ardiente sobre esta ciudad. Y la lluvia es una descripción perfecta de ello. Aterrizó justo en el patrón en el que caería la lluvia. Y la materia, por supuesto, el calor acumulativo de todo esto sobre la ciudad hizo que todo ardiera en llamas. El punto de inflamación de cada material allí, metal, piedra, por supuesto, la gente y todo. Quemó y este azufre continuó ardiendo y vitrificó el material a su alrededor después de lo había quemado todo, se selló a sí mismo del oxígeno y luego, por supuesto, sofocó. Y dentro de cada una de estas pequeñas cápsulas cristalinas hay un trozo de azufre de tamaño variable. Y hay millones de estos en estas cenizas que tenemos aquí. Ahora algunos de ellos los hemos abierto para que puedas ver el azufre dentro y otros los tenemos. Han dejado intactos, pero hay millones de estos aquí. Así que esto muestra que Dios en verdad hizo llover fuego y azufre sobre estas ciudades. Y si buscas en tu diccionario, bajo azufre, encontrará que es azufre. Tan pronto como llegó a casa de ese viaje, Ron llevó varias de las muestras a Galbraith Labs, cerca de Knoxville, Tennessee. Las bolas amarillas en el centro de los anillos rojizos resultaron tener un 95,72% de azufre, con trazas de varios otros elementos, todos los cuales le dijeron que contribuirían a una extremadamente fuego de alta temperatura. Cuando Ron les preguntó si podían realizar una prueba de B grande TU para determinar el grado de calor, esto despediría, le dijeron que no podían porque dañaría su acero inoxidable, cámara de prueba de acero. El material que rodea el azufre encapsulado también se probó y resultó ser ceniza. En casa, hicimos nuestra pequeña prueba y quemamos parte del azufre en una cuchara. La llama purpúrea es indicativa del intenso calor que nos impedía sostener la cuchara mientras se quemaba. Más tarde descubrimos que nuestra cuchara tenía agujeros por el fuego. Luego, colocamos un pequeño trozo del material exterior también en la cuchara e intentamos quemarlo, pero no se quemaría en absoluto, ni siquiera oscureció. Ya estaba completamente consumido por el fuego, y no quedaba nada para encender. En 1978, temporalmente incapaz de continuar trabajando en el Arca de Noé, Ron Wyatt llevó a sus dos hijos, Danny y Ronnie, a un sitio en Egipto que creía que podría ser el lugar donde se llevó a cabo el cruce del Mar Rojo. Cuando llegaron al sitio en el Golfo de Aqaba, encontraron una columna de estilo fenicio tirada en la playa. El agua había erosionado la inscripción, pero en 1984, Ron encontró una columna coincidente en la orilla opuesta en Arabia Saudita, todavía en pie, con la inscripción aún intacta. Más tarde fue capaz de traducir las palabras Faraón, Misung, muerte, Edom, Yahweh, y Salomón de esta segunda columna, y de esto él cree que estas columnas fueron erigidas por el rey Salomón y dedicada a Yahvé por el gran milagro del cruce del mar.
En tierra seca, Israel estaba ocupando la península del Sinaí en ese momento en 1978 y movió primera columna de la playa y colóquela en concreto al otro lado de la carretera como puede ver aquí. Mirando este sitio, filmaron numerosas partes de carros con incrustaciones de coral como estas. 2 ruedas de carro todavía unidas a un eje, una rueda plana en el suelo y la otra en el aire. Esta es una rueda de 6 radios. Encontraron una gran cantidad de artefactos que atestiguan en voz alta el milagro que ocurrió aquí. El coral aún conserva restos óseos de caballos y humanos, al igual que los taxis de los carros, sin ruedas, ruedas sin cabina, algunas ruedas sobre ejes y otras no. Recuperó el eje de una rueda de carro, que le regaló a Nasef Mohamed Hassan, quien fue el director de antigüedades en el Cairo, Egipto. El hallazgo más sorprendente fue esta rueda de carro de 4 radios enchapada en oro, que pudo grabar en video en marzo de 1988, pero no pudo recuperarlo porque la madera se había desintegrado, dejando solo una delgada capa dorada. Hubo muchos factores que llevaron a Ron a este sitio, pero 3 fueron los más convincentes. Primero, para que los israelitas hubieran salido de Egipto propiamente dicho, tendrían que haber comenzado su viaje hacia el Mar Rojo en el lado este del Golfo de Suez. Esto dejó solo el Golfo de Aqaba. En segundo lugar, solo hay un lugar a lo largo de la costa del Golfo de Aqaba que podría albergar a quizás 3 millones de personas. Esta área es tan grande que se puede ver en esta foto satelital. Y finalmente, cuando Ron estudió los mapas batimétricos del Almirantazgo británico en Londres, él vio un camino submarino perfecto que cruzaba el Golfo en este punto. A ambos lados de esta línea a través del Golfo de Aqaba, las aguas tenían 5,000 pies de profundidad, cayendo como un profundo desfiladero. Pero aquí, en este preciso lugar, era un área que cruzaba, que se inclinaba suavemente en un ángulo de 6 grados, a una profundidad de solo 900 a 1,000 pies en el centro, mientras Ron y los niños viajaban a través del Sinaí a este sitio. Notaron grandes rocas empujadas hacia los lados de los wadis, o cañones, permitiendo el paso de caravanas y viajeros. Pero cuando se sumergieron en el Golfo, alrededor de 1,5 millas de profundidad y 200 pies de profundidad, estaban encantados de ver este mismo camino despejado de piedra. Continuaba y aún era evidente en las aguas cristalinas, con la abrumadora evidencia de las partes del carro. Dispersos por el Golfo, Ron sabía que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita. Estudiando mapas, vio que Jabal Elos encajaba en la descripción bíblica de esta montaña sagrada. Al no poder obtener una visa para ingresar a Arabia Saudita, Ron y sus 2 hijos finalmente decidieron ingresar, sin uno. Había aprendido que el procedimiento normal si alguien era atrapado sin una visa era escoltar al visitante hasta la frontera y asegurarse de que no vuelva a entrar. Encontraron el monte Sinaí con el altar y mucho más aún intacto en esta área deshabitada. Pero cuando salían, fueron arrestados abruptamente y encarcelados durante 78 días, acusados de ser espías israelíes. Cuando finalmente los liberaron, les dijeron que un hombre se había puesto en contacto. La embajada saudí informó que los Wayat eran espías israelíes que se hacían pasar por arqueólogos. Este hombre había sido un amigo de confianza que había trabajado con Ron en el Arca de Noé. Ron al-Wayat y sus hijos están con nosotros en los estudios de nuestra afiliada de Nashville, WTV
chica F, para contarnos todo al respecto. Señores, buenos días. Mañana. Señor Wyatt, usted ahí en el medio. Sí, y tus hijos. A cada lado. ¿Por qué? No sabía que el monte Sinaí estaba en territorio de Arabia Saudita. ¿Por qué pensaste que era? Encontramos algunas partes de carros que parecían los carros encontrados en la tumba del rey Tutankamón, en el Golfo de Aqaba, al oeste de este Jabal el-Laus. Encontramos estos a profundidades de 60 pies a 200 pies, y en un tramo de aproximadamente 1,5 millas, y creemos que ese fue el sitio de paso. Y así en la narración bíblica. Llegaron al monte Sinaí después de cruzar el Mar Rojo. El lenguaje en la Biblia indica que se quedaron en un monte, encerrados en un monte. Entonces, un mapa aéreo mostró que este Jabal el-Laus tenía un gran valle encerrado en el borde de un antiguo volcán. Hay alrededor de 5,000 acres allí. Sentimos que este era el lugar, y en Éxodo 24:4, y en Levítico 6:28, 11, 33 y 15:12. Habla de algunos artefactos que se encontraron. Debía haber 12 columnas de piedra, y un altar, y algo de cerámica, y por eso es que miramos esa montaña en particular. Desde la playa en Egipto en el Golfo de Aqaba, hemos mirado con angustia al otro lado del agua durante muchos años, sabiendo que Moisés condujo a la gran multitud a través del Mar Rojo en este lugar exacto. Ron Wyatt supo en 1978 que el monte Sinaí se encontraba más allá de esa lejana costa. Monte Sinaí, donde la ley fue escrita por el propio dedo de Dios. Finalmente podemos ver esta majestuosa montaña donde una vez descansó la propia presencia de Dios, Jabal el-Laus en el noroeste de Arabia Saudita. En Gálatas 4:25, el apóstol Pablo nos dice, porque este Agar es el monte Sinaí en Arabia. Éxodo 19:18 y el monte Sinaí estaba todo junto en humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. ¿Podría este pico ennegrecido ser el resultado del fuego consumidor de la propia presencia de Dios que descansa sobre él? En 1 Reyes 19 versículos 8 y 9 leemos cómo Elías llegó a Oreb y entró en una cueva. Aquí vemos una cueva muy grande justo debajo del árbol solitario que está entre dos enormes cantos rodados de granito. Mientras observamos el recinto sagrado, el área al pie de la montaña podemos ver una valla grande y una caseta de vigilancia, que se erigió inmediatamente después de que Ron Wyatt mostrara este sitio a un arqueólogo saudí en 1985. Esta valla sigue a lo largo de la línea de 18 pies, mojones de diámetro, que Dios mandó erigir a Moisés. Este letrero junto a la caseta de vigilancia indica que este es un sitio arqueológico pasado por Royal Decreto y que es ilegal traspasar sujeto a sanción. Y a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, aquí podemos ver dónde termina la valla del otro lado. Y ahora, mientras nos alejamos del recinto sagrado, miramos hacia el área del campamento de los israelitas. Todavía quedan varios restos arqueológicos aquí, pero este es de particular interés para nosotros.
En el capítulo 32 de Éxodo leemos sobre el becerro de oro y cómo lo modela Aarón. Y en el versículo 5, y cuando Aarón lo vio, edificó un altar delante de él, y Aarón hizo proclamación. Y dijo, mañana es fiesta para el Señor. No hay duda de que estos son los restos de ese mismo altar que Aarón edificó para el becerro de oro. Y el arqueólogo saudí de la Universidad de Riyadh, que fue allí con Ron en 1985, vio esto. Él estaba muy emocionado. Los 12 petroglifos de vacas y toros captaron su interés porque no se encuentran por ninguna parte, más en Arabia Saudita. El estilo de sus cuernos y cuerpos es claramente egipcio antiguo. El mismo estilo que se encuentra en los templos y tumbas del antiguo Egipto. Incapaces de entrar en el recinto sagrado desde el frente y subir al monte Sinaí, ahora nos acercamos, desde la parte trasera donde se pueden ver las dos grandes rocas con el árbol solitario entre ellas. Visto. Subiendo la montaña aquí, pronto nos encontramos en la cima de una gran meseta protegida. Aquí tenemos una mejor vista del pico ennegrecido. Panorámica del área, encontramos que fácilmente es lo suficientemente grande como para acomodar a los 70 ancianos, quien acompañó a Moisés a la montaña en un momento dado. El pico a la izquierda es donde está el árbol solitario, pero no se puede ver debido a nuestro ángulo. Y justo adelante, sobre esa cornisa, se encuentra el recinto sagrado. Hacia abajo vemos la valla que sigue a lo largo de los límites establecidos por Moisés y un poco más allá de eso. Cerca es parte del campamento de los israelitas. Acercándonos más al recinto sagrado, podemos ver los restos de una antigua fundación. ¿Serán estos los restos del primer tabernáculo que Moisés sacó al exterior del campamento después del incidente del becerro de oro? Éxodo 33 versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y directamente adyacente a esta base se encuentran los restos de un altar construido de piedra. Éxodo 20:25 y me harás un altar de piedra, no la labrarás. Piedra. Panorámicamente, nos detenemos para mirar las huellas hechas por los camiones beduinos antes de la valla. Fue erigido. Esto le da una mejor idea de la perspectiva del tamaño de la enormidad de esta área. Y aquí vemos al guardia construyendo un rótulo arqueológico que vimos antes de frente. Volviendo a la base que vimos antes, la cámara comienza a moverse hacia afuera donde podrá ver la ubicación del altar al becerro de oro. Éxodo 32:19 y aconteció que tan pronto como llegó cerca del campamento, vio el becerro y las danzas, y la ira de Moisés se encendió, y tiró las tablas fuera de sus manos y quebrarlas debajo del monte. Hoy también es visible el lecho del arroyo que descendió de la montaña para dar el pueblo abundante agua para sí y para sus rebaños y manadas. Preparándonos para partir, podemos mirar hacia abajo a la parte trasera de la montaña y nuevamente ver la vasta área de la llanura.
Al llegar al lado opuesto de esta montaña, encontramos un área que se ajusta a la descripción bíblica de Refidim, el último campamento de los israelitas antes de llegar al monte Sinaí. Éxodo 17, 6. El Señor le dice a Moisés: He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y herirás la peña, y saldrán aguas de ella, para que el pueblo beba. Y Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. La evidencia más increíble de este sitio es la roca gigante dividida sobre una colina con evidencia de que grandes corrientes de agua fluían de él. Las rocas aún muestran el patrón de erosión, de tremendas cantidades de agua descendiendo de esta roca, y a medida que viajamos a través de la división en la roca, pronto podemos ver los canales cortados. En la roca del flujo de agua del otro lado. Y mirando hacia afuera, podemos ver que estos canales continúan hacia la llanura. Después de la batalla, cuando Israel había derrotado a los amalecitas, la Biblia nos dice que Moisés hizo algo. A medida que vamos a Éxodo 17 versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aquí están los restos de un altar muy antiguo, parte de él caído, tal vez por un terremoto, o mejor buscando tesoros en su interior, pero lo suficiente todavía está intacto para mostrar que fue, de hecho, un altar, ya que no es hueco por dentro sino sólido en todo su interior. Continuamos hacia el Mar Rojo. Y un poco más adelante apenas podemos ver el Golfo de Acaba. A medida que continuamos acercándonos, el Wadi o cañón parece muy estrecho desde lejos, pero ahora parecen ser lo suficientemente grandes para que la gran multitud haya viajado a través de ellos. Y al otro lado del mar podemos ver la gran zona de playa del lado egipcio. Así como la playa en el lado egipcio es ciertamente lo suficientemente grande para albergar a varios millones de personas, aquí podemos ver que esta playa también contiene una planicie tremenda. En Éxodo 14 versículo 30 leemos: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. En 1984, cuando Ron y sus hijos fueron encarcelados aquí en Arabia Saudita, Ron ordenó a sus captores que esta playa en un helicóptero donde les mostró una columna de estilo fenicio en esta playa, con inscripciones en hebreo arcaico que decían que el rey Salomón había erigido esta columna en honor a Yahweh para conmemorar el cruce del Mar Rojo en tierra firme. Hoy todo lo que queda allí es este marcador que señala la ubicación de esa columna, y mientras no sabemos a dónde se lo han llevado, estamos seguros que está protegido y será localizado pronto.
Mientras miramos hacia el mar, podemos ver el final de la lengüeta del puente terrestre submarino, y que conduce a esta misma playa justo más allá de donde una vez descansó la columna. Panorámica de la playa, también podemos ver los restos restaurados de la antigua fortaleza que creemos fue Balsapón del relato bíblico. En octubre de 1988, Ron regresó a Israel para comenzar nuevamente la excavación después de una ausencia. De varios años en el Arca de la Alianza, desde la última vez que Ron había trabajado allí. El Departamento de Antigüedades había tenido una rotación completa de personal y política. Permisos. Excavar eran difíciles de conseguir para las instituciones y aún más difíciles para las personas, pero Ron se hizo cargo de su tripulación y fue a aplicar. Le habían dicho años antes que su permiso para excavar el sitio era permanente, sin embargo, no se veía tan bien esta vez. Así que volvió a aplicar, y durante 3 semanas todos esperaron. Finalmente Ron llevó a la tripulación al mar Mediterráneo, en Ashkelon para ir a nadar en octubre. Aquí Ron se golpeó el dedo del pie con algo a la altura de la cintura. Agua. Buceando para ver qué era, descubrió la boca de una olla de piedra gigante. Pronto ellos descubrió que el área estaba llena de estas ollas con bocas selladas. Abriendo uno, descubrieron que eran vasijas funerarias llenas de restos humanos. Ron fue directamente a el Departamento de Antigüedades con el hallazgo. Estaban muy emocionados, porque resultó que estas eran las antiguas vasijas funerarias cananeas de Ascalón. La gran Catren Kenyon había arrasado todo el nivel romano aquí, buscando el lugar de enterramiento de estos pueblos antiguos. Sin embargo, nadie pensó en mirar solo unos cientos de pies en las aguas poco profundas del Mediterráneo. Si bien nadie podría preguntarse la importancia de este descubrimiento, en comparación con el Arca de Noé o las partes del carro, debemos decir que no hay significado en ese sentido. Sin embargo, Ron obtuvo inmediatamente su permiso para excavar en Jerusalén. A diferencia de sus otros proyectos, Ron estaba investigando en este sitio basándose únicamente en una declaración que había hecho un día en 1978 a un jefe del Departamento de Antigüedades en Jerusalén. Mientras caminaban juntos en esta área, estaban discutiendo antigüedades romanas cuando Ron, mano izquierda, señaló hacia un lado y dijo: "Esa es la gruta de Jeremías y el Arca de la Alianza. Está ahí". Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que era la primera vez que pensó en encontrar el Arca de la Alianza. Ni siquiera lo había investigado, y mucho menos pensó en la posibilidad de excavar para él. Inmediatamente, su compañero dijo: "Eso es maravilloso, no solo le proporcionaremos el permiso, sino que también lo alojaremos en un lugar donde se quedará, lavaremos su ropa y le proporcionaremos sus comidas". Pero Ron estaba perplejo. La única razón por la que estaba en Jerusalén era porque se había quemado gravemente con el sol mientras buceaba para las partes del carro en el Mar Rojo, y había venido aquí para esperar su boleto de regreso a casa. Le dijo a su amigo que primero tendría que irse a casa porque tenía que regresar al trabajo, y también tenía que averiguar por qué el Arca de la Alianza estaría en ese lugar. Volvió una y otra vez con Danny y Ron y Doug en todo el sistema de cuevas que tienen poca idea dónde se suponía que iba a trabajar. En 1982, se enteró, en enero de 1982. Después de excavar constantemente en un sistema de cuevas desde 1979, atravesó la roca y entró en una cámara que contenía una mesa de oro, y varios otros artículos que Ron creía que eran del primer templo. Luego, más atrás, vio la parte superior de una caja de piedra, que parecía ser del tamaño correcto para contener el Arca de la Alianza.
Abrumado por la emoción y la doble neumonía, Ron se desmayó en esa cámara durante 45 minutos. Sabía lo que había en ese caso, pero ahora que, intentó fotografiarlo con una cámara Polaroid, una cámara de 35 milímetros y video. En todos los casos, las fotos fueron un blanqueamiento. Regresó a casa para recuperarse y trabajar, hasta que pudiera darse el lujo de regresar. En mayo, tomó prestado un colonoscopio y regresó, perforando un pequeño agujero a través de la caja. Pudo ver lo suficiente para identificar positivamente el contenido de la caja de piedra. Era el arca. El 6 de enero de 1982 a las 2 de la tarde irrumpí en una cámara. Debajo de la escarpa del Calvario al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. En esa cámara está el Arca de la Alianza, la mesa de los panes y varias otras cosas que no vi. Se cubrieron con pieles de animales, con tablas y luego con piedras. Habíamos excavado ese acantilado. Habíamos encontrado 3 recortes en la pared como una librería empotrada. Sabemos por el valle al norte de Jerusalén que los antiguos reyes y gobernantes excavaron estas cosas en acantilados cerca de las áreas populosas son por donde pasaría mucha gente, y ponen placas de piedra, y cualquier otra cosa en sus mensajes portadores. Encontramos los recortes, encontramos los agujeros cruzados. Si lees en el libro de Mateo, los Evangelios, donde habla de la muerte de Cristo, dice, la tierra tembló con violencia y las rocas se partieron. Justo a la izquierda del orificio de la cruz en la base de donde Cristo murió en la cruz, la roca estaba alquilada. Después de que Cristo murió y el centurión clavó su lanza en el vaso de Cristo y la sangre, y salió agua, bajó por esa grieta. Continuó hasta el propiciatorio del Arca de la Alianza que Dios había dispuesto que se escondiera en esa cámara 600 años antes de que Cristo muriera. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? El Salmo 77, 13 dice, tu camino, oh Dios, es en el santuario. En el día de la expiación, el macho cabrío que representaba a Cristo como el portador del pecado. Después de que todos los pecados fueron figurativamente transferidos a su cabeza, fue asesinado. Su sangre fue llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio. Esas personas esperan con ansias el hecho de que Cristo morirá. Confiesan sus pecados sobre la cabeza de los corderos y acaban con la vida de estos inocentes animalitos. Nosotros, por la fe, creemos que Cristo ciertamente murió. Y nosotros, orando a Dios en el nombre de Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, por la fe en ese hecho. Al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén, varios pies por debajo del nivel actual del suelo, descansa una perfecta explicación y demostración del antiguo pacto, el sistema de sacrificios, y el nuevo pacto. Tú y yo estamos viviendo en el momento más emocionante en la historia de la Tierra. Tenemos la oportunidad de unir nuestras voces con las voces de nuestros hermanos creyentes elevando el último mensaje de advertencia al planeta Tierra. Y déjame decirte esto, amigo, mientras contemplamos felizmente el pensamiento de Cristo llevándonos lejos de este lugar y que no seamos heridos por las 7 últimas plagas. Si cuando piensas en esas cosas agradables y las perspectivas agradables para los cristianos, si no te preocupas por tus vecinos, tu familia, tus seres queridos y los de otras personas, familias y seres queridos, aquellos por quienes Cristo murió y que son tan importantes para Él, como tú y yo somos, entonces no te llevarán a ninguna parte. Tenemos que tener el mismo corazón amoroso y tierno que tiene Cristo. No podemos sentir que somos más importantes, que somos mejores que los demás.
puede ser usado por Dios para salvar almas y no hay mayor privilegio y honor que un ser humano. Ser puede tener que eso. Puede que no estés en la plataforma esta noche, pero estás en la plataforma de Dios y Él quiere usted para ayudarlo. Gracias. Bueno, ¿no es Dios bueno con nosotros? Escondió todo esto de miradas indiscretas. Impidió que Satanás y sus ángeles y sus seguidores de destruirlo, y ahora lo está presentando al mundo. En un momento tenemos las habilidades técnicas para hacer eso. Así que Dios hace todo perfectamente. Y todos nosotros hemos tenido la frustración de tratar de convencer a alguien de que la Biblia es verdadera, básicamente sin pruebas, ya sabes. Bueno, ahora Dios ha provisto la prueba. Y mientras le pedimos que nos prepare y danos oportunidades de testificar a otras personas. Tenemos que usar estas cosas, ¿de acuerdo? No porque Dios me dio la oportunidad de juntarlos, sino porque son cosas que Él quiere que tengamos. Y para usar, ahora, nuestro sistema de hacer las cosas, es que todavía estamos cavando, ¿de acuerdo? Y hay algunos gastos reales involucrados en excavaciones arqueológicas. De hecho, se necesitarán millones de dólares para hacer el arca de Noé. No estoy seguro de si llegaremos a hacerlo. ¿Sabes? Cristo hizo un comentario. Dice que tienen a Moisés en los profetas. Si no creen esto, ni creerían los que fueron enviados a ellos de entre los muertos. Así que Dios sabe exactamente lo que quiere que se muestre a todos. No. Verás, está demostrando lo que somos por dentro. Cualquiera puede montar un buen espectáculo al aire libre, pero no podemos engañar a Dios. Él sabe lo que está pasando en nuestras mentes, y así Él está clasificando entre la gente. Y sabe quién hace las cosas para tratar de impresionar a otras personas. Y Él sabe quién está haciendo las cosas, porque aman a Dios y porque Dios ha puesto un amor para otras personas en ellos. Ahora, si hay algo que pueda decirte hoy, esperando que lo recuerdes, es esto. Dios dice, el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y así vamos a Él en nuestro propio nombre. Pero si quieres mucho más fácil, y una vida cristiana más exitosa, pídele que te ayude a saber, entender y ser capaz de explicar a los demás, de una manera humilde y cariñosa todo, que será útil para ayudar a estas personas. Venid a Él en el nombre y la sangre de su Hijo y sed salvos. Ore esa oración, lea su Biblia en oración. Y Dios te dará la oportunidad de dar testimonio a la gente. Y ellos, algunas de las mejores experiencias que he tenido, y hay 3 de ellos en el libro, que tenemos en la parte de atrás, cuando Dios arregla una cita. Sabemos que ese individuo o alguien a quien influencian, o ambos estarán en el cielo. Puedo ir a llamar a las puertas de la gente, puedo hablar con ellos en estacionamientos o lo que sea. Eso no es una práctica segura real hoy en día, pero tal vez se beneficien de ello y tal vez no. Pero si Dios arregla la reunión, y si vienen a ti y te preguntan, y tienes un verdadero contacto con Dios, no fingido, entonces esos individuos llegarán al cielo. Y esa es la alegría más grande que cualquiera de nosotros puede tener.
Y si Dios puede usarnos para trabajar por los demás, entonces Él hace lo que se necesita en nuestras vidas. Si solo lo estamos haciendo para tratar de llegar al cielo nosotros mismos, y perder el castigo de los impíos, no funciona en absoluto, ¿de acuerdo? Ahora, en este folleto, hay algunos textos bíblicos. Y de nuevo, esto es gratis. Y tenemos precios en nuestro material. Hemos regalado un especial para la ocasión. A Gwen y a ustedes, gente maravillosa aquí. Si no te lo puedes permitir, haremos los arreglos para que usted lo tenga de todos modos. Está bien, pero por favor sea honesto, porque queremos poder conseguir estas cosas, desenterrado y documentado tan pronto como sea posible. Las cosas se están volviendo más hostiles allí todo el tiempo, y no me estoy haciendo más joven, se vuelve más difícil, pero en el Arca de la Alianza. Ahora todas estas otras cosas son maravillosas, Dios los preservó. Son efectivos. Recibimos cartas de personas cuyos hijos están volviendo a la iglesia creyendo. Recibimos una carta de una dama en Alaska, cuyo marido se había fugado con una chica de 19 años. La dejó a ella y a sus 5 hijos. De alguna manera consiguió uno de estos libros y lo leyó. Recibimos una carta de ella. Ella dijo que él había venido a casa, y fue mejor esposo y padre de lo que nunca había estado antes. Ahora, no todo el mundo puede hacer lo que hace la hermana Gwen aquí. Algunos de nosotros, nuestras oportunidades llegan una persona a la vez. Un encuentro divino a la vez. La Biblia dice, Dios dice, el que es fiel, en lo más mínimo seremos fieles también, en lo que es mucho. Así que amigos, no ahorren su energía o lo que sea que ahorren, para hacer una gran obra para el Señor. La mayor obra que podemos hacer para el Señor es permitirle hablar a través de nosotros a algún alma perdida, para que puedan salvarse. Y después de trabajar con nosotros por un tiempo, Él nos dará oportunidades tal vez, para hablar con un mayor número de personas. Ahora en Isaías 19. Lo siento, Isaías 26, capítulo 26, versículo 19, dice, tus hombres muertos vivirán. Junto con mi cadáver se despertarán. Despertad viendo que dormís en el polvo, porque tu rocío será como el rocío de las ciervas, y la tierra arrojará sus muertos. Ahora, en Mateo 27, comenzando en el versículo 50, y pasando por las 53. Y todos estos están en este folleto, así que no necesitarás recordarlos, memorízalos. Dice que cuando Cristo hubo llorado otra vez, murió, y el velo del templo se rasgó y de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos se levantaron. Y dice que cuando él se levantó, ellos se levantaron, y entró en la ciudad y se dejó ver por muchos. Amigos, cuando Cristo, la sangre cayó sobre ese propiciatorio. Todos nosotros fuimos comprados y pagados. Gracias, sí. Ahora, otros pocos versos aquí. Juan 5, versículos 7 y 8, dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, Dios Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y dice, y hay 3 en la tierra, que dan testimonio, el Espíritu, la sangre y el agua. He visto esa sangre. He tomado muestras de ella. Ha sido analizado. Es único. Los individuos cuya sangre cayó sobre ese propiciatorio
Tenía una madre, pero ningún padre terrenal. Algunos de ustedes conocen la genética. En una concepción normal, la madre aporta 23 cromosomas. Estos son todos los cromosomas X. El padre proporciona 23. Tiene que haber al menos un cromosoma Y allí, para tener un hijo varón, ¿de acuerdo? Eso lo determina el padre. En la sangre de Cristo había 23 cromosomas X. ¿Y uno por qué? No era un padre humano. Pero de todos modos, todo esto será compartido. Podrás ver la muestra tomada por genetistas procesados a través del microscopio electrónico. Podrás verlo a través de la cámara de video, mientras hacen el análisis y cuentan los cromosomas. Hay los que hoy en día en la televisión dicen que la madre de Cristo no era virgen, que ella pertenecía a este grupo de la ASEAN, y que vivieron juntos durante 4 años, antes de casarse, y durante esos 4 años, se les llamaba vírgenes, ¿de acuerdo? Satanás está trabajando duro para eliminar totalmente, con la verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, Dios ha provisto prueba positiva de lo que hizo. Y los que aman la verdad, Él hará llegar la verdad a cada uno de nosotros. Ahora bien, hay una declaración en el capítulo 9 de Daniel. Creo que los versículos 24, 25, dice que hay 70 semanas, que están decididos sobre tu pueblo. En otras palabras, esto fue durante ese tiempo. Todo estaba por cumplir. Que Cristo iba a cumplir. Y lo último que menciona. Dice, y unge al Santísimo. Si buscas esto en hebreo, tu léxico hebreo, encontrarás que es la misma palabra que se usa para el lugar santísimo, en el santuario terrenal del templo de Salomón. Ahora bien, el aceite de la unción, está bien, pero la única unción que tenía algún significado real, era la sangre de Cristo, y que lo hizo, es historia. Hay gente en el cielo hoy como prueba absoluta, que esto ocurriera. No es una fantasía, no es algo que la gente cuente, para que cooperes con ellos. Y las cosas que quieren que hagas, es la verdad de Dios, ¿de acuerdo? Así que de todos modos, creo que habrá una copia de esta cinta disponible por ahí. No de mí sino de la gente de la hermana Gwen. En el exterior de la puerta, tenemos algunos videos en nuestro stand. Pero no de esta presentación. Tiene material con derechos de autor de AB grande C, CB grande S, y ese tipo de cosas. Pero se puede hacer de esta manera. Hay una ley que dice que las organizaciones sin fines de lucro puede reproducir una cantidad razonable de ella. Así que estás dentro de la ley para hacerlo de esta manera. Pero no podría vendérselo a usted personalmente, ¿de acuerdo? Yo me aprovecharía de eso. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos familias que amamos. Tenemos amigos que amamos y nos gustaría convencer, para dar su corazón al Señor. Pero amigos, todas estas personas recuerdan el hoyo, de la que fuimos excavados, y no están dispuestos a escuchar lo que tenemos que decir. Ya sabes, recuerdan cuando. Y de todos modos, estos materiales darán testimonio a su familia y seres queridos que será eficaz. Mucho más efectivo que si lo intentaras, para explicárselo usted mismo. Además, se supone que debemos usar la mejor evidencia que tengamos. Así es, se supone que no debemos usar pruebas de oídas. Si la evidencia de un testigo presencial está disponible, ¿de acuerdo? Así que le estamos haciendo una injusticia a la gente. Si simplemente decimos, la Biblia dice esto, y tienes que creerlo, cuando Dios ha provisto prueba absoluta, que está en la Biblia y es verdad. Y lo creerán. Ahora todos ustedes recuerdan a la mujer en el pozo. Cristo le dijo cuando ella le ofreció agua. Él dice, ¿sabes que puedo darte agua, para que nunca más vuelvas a tener sed?
y básicamente le mostró que él era un profeta, y más que un profeta. Bueno, estaba tan emocionada que volvió corriendo a la ciudad. Esta señora había vivido con 5 hombres diferentes. Para que se imaginen cuánto respeto le tenía. En su pequeño pueblo allí, ninguno. Pero ella convenció a estas personas para que salieran, y escuchando a Cristo. Y después le dijeron a la señora: bueno, no creemos porque nos dijiste, sino porque hemos oído y visto por nosotros mismos. Y entonces hay mucha gente que no creerá, solo porque tú y yo les decimos, pero cuando ven por sí mismos, el Espíritu Santo puede obrar a través de eso, y convencerlos de la verdad y poder hacer por ellos lo que tienen que haber hecho para ser salvos. Amigos, ustedes y yo no podemos salvar a nadie. Conozco la maniobra de la cicuta. Pongo a la gente a dormir para la cirugía, despertarlos a todos durante 24 años. Pero cuando se trata de su vida eterna, todo lo que puedo hacer es señalarlos a Dios, en el nombre y la sangre de su Hijo. Así que cualquiera de nosotros que tratamos de atraer a la gente, a nosotros para llamar su atención hacia nosotros, los estamos estafando a lo grande. Necesitamos estar apuntando a todos estos individuos a Dios, quien se preocupa por ellos, quien es lo suficientemente inteligente y poderoso para salvarlos, porque todos hemos tenido una experiencia totalmente diferente. Hemos vivido juntos en este planeta, pero amigos, ha sido diferente y único para cada uno de nosotros. Y Dios sabe cómo empezar desde donde estás. Y prepárate a ti y a mí para una vida eterna con Él. Y quiere usarnos para influenciar a otros. Venir a Él y ser salvo. Eso es todo lo que es. Y nunca tendríamos que estar avergonzados de dar testimonio de estas cosas porque son verdaderas. Puedes encontrarte con gente, y lo harás. Eso dirá cosas desagradables sobre Ron Wyatt. Eso no es un problema, pero recuerda que tú mismo viste estas cosas. Llévate a casa todo lo que puedas. Y de nuevo, si no te lo puedes permitir, solucionaremos algo. Bueno,